Este dibujo lo hizo el hermano de Joana, tiene gran habilidad para el dibujo y según ella es fiel con respecto a lo que ellos vieron aquella noche allí. Uno no deja de sorprenderse con los misterios que hay por el mundo, ¿no? Y sobre todo cuando te lo cuentan personas que tienen para mí tanta credibilidad como es el caso de Joana, la testigo de este suceso. Fíjate, esto empezó porque nosotros dimos en el último peldaño la información de un caso ocurrido en Vélez Rubio, de un camionero que iba tranquilamente, venía de Granada, iba en dirección a Murcia, por una autopista, una autovía, y de golpe, de repente, de la nada, le apareció un ser oscuro, un ser como que iba montado en algún tipo de vehículo, pero que él no podía ver, y que tampoco era capaz de distinguirle ningún tipo de detalle en la ropa y nada de eso. El hombre se quedó impresionado porque estuvo casi a punto de arrollarlo con el camión, pero aquel se hizo una cosa muy rara y es que cambió de carril varias veces y terminó saliéndose por la valla que cierra la autovía. Bueno, si hubiese sido una persona, hubiese sido un ser de carne y hueso, se hubiese matado porque esa valla es una valla metálica y el camionero se quedó absolutamente impresionado. Lo contó en nuestro programa y a raíz ese relato que este hombre hizo en el último peldaño, pues recibimos una llamada, mejor dicho, un correo electrónico, perdón, de una persona que quería contar su caso también, al escuchar el caso anterior. Por eso es muy importante que los testigos cuenten sus casos en los medios de comunicación y también es muy importante que los medios de comunicación traten con rigor, con seriedad y con respeto este tipo de vivencias. Bueno, pues esta mujer, que se llama Joana, nos contó que hace aproximadamente pues, unos 12 años, 12 o 15 años, ella iba con su familia ella vive en Orula del Río, que es una localidad de la provincia de Almería, y que necesitaban dinero en efectivo y cuando fueron a los cajeros de allí, de aquel pueblo, de aquella localidad, pues no estaban operativos, concretamente el de su entidad. Y entonces decidieron coger el coche e ir a una localidad muy cercana, que es Huercal Overa, donde sabían que había también una sucursal de esta misma localidad bancaria para poder sacar ese efectivo que necesitaban para el día siguiente. Así que ya de noche, ya sería aproximadamente por las 11 de la noche más o menos, cogieron la carretera nacional que en ese momento unía las dos localidades y con su coche se acercaron en búsqueda de este cajero. Al llegar a una curva muy cerrada y muy oscura, ellos vislumbraron, el marido que iba conduciendo y ella que iba en el asiento del copiloto y detrás iba uno de sus hijos, vieron como una figura que había en medio de la carretera, una figura no demasiado grande y que le llamó un poco la atención. De hecho, incluso al iluminarle con los faros, esta figura como que les miró y se dieron cuenta que los ojos de la figura eran rojos. Entonces ellos se quedaron un poco impresionados, ¿no? Porque veían un ser que había ahí en medio de la carretera, que estaba más que en medio un poquito ladeado digamos, hacia el arcén, pero que le estaba mirando bueno, que estaba ahí y que ellos iban a tener que pasar justo por el lado. Entonces el conductor bajó la velocidad, lógicamente, de este vehículo para acercarse y no arrollar a este ser, que en principio pensaron que podía ser un perro, pero claro, decían, un perro demasiado grande para ser un perro, y por otra parte, pues no era tampoco la forma y la tipología de un perro. Ya cuando estaban prácticamente cerca se dieron cuenta de que aquello era un ser de aspecto humanoide, tenía una cabeza así como un óvalo, tenía unos ojos rojos muy grandes, no fueron capaces de distinguir muy bien la boca, la nariz, porque la verdad es que lo que más le impresionaba era los ojos, y lo que sí se dieron cuenta es que tenía unas orejas enormes, unas orejas muy grandes, puntiagudas, para que nos hagan una idea de los que nos están viendo en estos momentos, un poco como las de Batman, ¿no? Esas orejas así puntiagudas, bastante erguidas. Y también se dieron cuenta de que el ser estaba como agachado, estaba en el suelo así en posición agachado y cuando ellos empezaron a pasar ya cerca del ser, que pasaron a medio metro de donde estaba esta entidad, el ser empezó a moverse como restando hacia atrás, es decir, se puso hacia atrás un poco con el cuerpo y moviendo las patas o lo que fuera aquello, las extremidades, se metió por debajo de un guardarraíl, un quitamiedos que había en la carretera y se pasó justo por debajo y parece ser que, según le dio tiempo a ver, aquel ser se fue corriendo por la parte trasera
de ese guardarraíl hacia un desnivel, hacia un terraplén que había por ahí. Evidentemente se quedaron impresionados, ya en cuanto pasaron la curva y dejaron atrás el lugar, apretaron el acelerador para irse lo más lejos posible. Llegaron a Huerca sacaron el dinero del cajero y lo que le daba miedo era volver a pasar por allí. Pasaron también con mucho temor, ya no volvieron a verlo cuando pasaron y, bueno, rápidamente se fueron hacia su localidad y desde entonces no lo habían contado, de hecho habían pasado muy malos momentos porque no sabían muy bien si se le iba a creer o no se le iba a creer. Eh, por más vueltas que le daban se daban cuenta de que aquello no era normal, de que aquel ser no podía ser algo habitual, no podía ser un animal, no podía ser evidentemente ninguna persona y se quedaban bastante perplejos. Hasta que por fin, después de escuchar esta declaración del camionero, decidieron contarlo. Y fíjate, Carlos, qué curioso, y esto es como una cadena, ¿no? Y por eso por lo que cada vez que podemos animamos a los testigos a que hablen. Pues a raíz de contar, Joana, su caso en el programa, han aparecido más casos. Fíjate, tenemos otro caso de una joven, concretamente también iba en coche, conducía de madrugada, esta vez por una calle del pueblo, una calle de Huercarovera, no en la misma curva que está en las afueras. Y dice que estuvo a punto de atropellar a un ser con la misma descripción de lo que nos decía, en este caso, Joana. Y esto ocurrió hace relativamente poco tiempo, hace 3 años más o menos. Pero es que no queda todo ahí. También tenemos otro testimonio de otra persona que dice que lo vio en una charca, en una especie como de pequeña rambla que hay cerca del lugar donde el primer testigo lo vio, y que este ser estaba como bebiendo agua. Y lo vio ahí agachado y que se asustó bastante por la forma que tenía. Posteriormente ha aparecido otra persona que es una familia también, es un caso muy parecido al primero, que también aproximadamente por aquella época dice que pasaron por ahí y se encontraron con un ser semejante. Pero en este caso, además de un ser, vieron una luz, una especie de objeto luminoso, bola luminosa, que se encontraba bastante cerca de donde estaba este ser. Por lo tanto, en un lugar muy concreto, muy cercano a uno a otro, los diferentes puntos donde han sido vistos o ha sido visto este ser, pues tenemos que sepamos 4 casos, 4 testimonios de personas que nos cuentan que han visto un ser, ya digo, con esas características tan especiales y que desde luego cuando de hecho nos hicieron un retrato robot y es algo, pues, el clásico ser que otras veces se ha visto en otras partes del mundo, ¿no? Este humanoide que tiene brazos largos, unas piernas también largas y poderosas con una musculatura potente, un cuerpo también bastante flexible y potente. Y lo curioso es que ellos no pudieron distinguir ni vestimentas, ni tampoco ningún tipo de pelo, ni ningún tipo de signo, de simbología, ni aparato, ni nada que llevase. Parecía que estaba desnudo, pero tampoco fueron capaces de decirnos cómo eran las manos o cómo eran los pies. Pero claro, el tiempo en que lo vieron fue muy poquito. Lo que sí se les quedó muy grabado a todos eran los ojos rojos, esos ojos rojos que le daban incluso miedo y que se les quedaban mirando de una manera bastante, ellos dicen, algunos de ellos incluso como descarada al coche, y que algunos, concretamente la primera familia, tuvo que hacer un poco un desplazamiento del vehículo para no atropellar al ser que estaba ya casi en el centro de la carretera. Un caso verdaderamente curioso.